Bueno, muchas gracias por su presentación. En honor al tiempo, voy a hacerlo un poquito más rápido porque tengo una actividad también ahora en un par de minutos, pero vamos a comentar un tema que a mí particularmente me interesa mucho y que llevo bastante tiempo trabajando en esta área. Primero que todo, también quiero agradecer profundamente al Colegio de Enfermeras de Perú por esta invitación, ya que es un verdadero honor poder compartir este espacio con colegas que, independiente del país donde trabajemos, vivimos desafíos que son muy similares. Hoy no vengo a hacerles una clase, sino que tampoco voy a hablar directamente de liderazgo, sino que quiero hablarles de personas. Porque detrás de cada indicador que medimos, detrás de cada turno o detrás de cada protocolo, siempre hay alguien intentando cuidar a otra persona. Y muchas veces olvidamos cuidar a quien cuida. Así que hoy quiero comenzar contándoles una historia. Imaginemos que son las 6 de la mañana, todavía está oscuro. Una enfermera viene llegando al hospital. La vamos a llamar Marisol. Ella lleva 3 turnos dobles esta semana. Nosotros acá en Chile hacemos turnos de 12 horas, así que ella estaba haciendo turnos de 24 horas, imagínenlo. Hace 2 días tuvo un paciente en su unidad con un paro cardiorrespiratorio, estuvieron reanimándolo casi por 1 hora y finalmente no pudieron salvarlo. Anoche ella durmió 4 horas solamente y mientras va caminando hacia el trabajo, mira su celular. Hay un mensaje de su hija y que le dice, mamá, ¿esta vez vas a llegar a mi cumpleaños? Marisol no le responde. Continúa caminando. Llega hacia los vestidores, abre su computador y escribe algo. No para enviarlo inmediatamente, sino que por solo escribirlo, como para sacarse un peso de encima. Estimada jefatura, presento mi renuncia. Déjenme decirle que algo súper importante. Marisol no existe, no como persona, pero sí existe como una realidad. Yo creo que todos acá hemos conocido muchas Marisol. Estoy seguro que probablemente ustedes tienen una Marisol cerca o se recuerdan a alguien. Incluso, si somos completamente honestos, quizás en algún momento hemos sido Marisol. Y como coordinador de una unidad de pacientes críticos, he aprendido algo. Las personas rara vez llegan a decirme, Gustavo, sabes que estoy agotada o estoy cansado. Lo que hacen es empezar a llegar más callados, hablan menos, participan menos, sonríen menos. Y a veces eso nadie lo nota. Y un día simplemente se van. Pero este día, con Marisol, pasó algo distinto. Su jefa llegó antes al turno. No abrió el computador, no revisó indicadores, no comentó acerca del déficit de personal, no preguntó por las camas disponibles. Simplemente se sentó junto a Marisol y le hizo una pregunta increíblemente simple. ¿Cómo estás? Pero ¿cómo estás de verdad? Y luego le hizo una todavía más difícil. Escuchó, no le interrumpió, no solucionó nada en el momento, tampoco le aconsejó, solo escuchó. 5 minutos. Nada más que eso. Tan solo 5 minutos. Y Marisol nunca envió ese correo. Muchas veces pensamos que el liderazgo cambia organizaciones mediante grandes estrategias. ¿Y saben qué? No. Las estrategias importan. Los indicadores, por supuesto que importan. Ya vimos en las presentaciones anteriores. Pero las personas cambian gracias a conversaciones. Y casi nunca duran 1 hora. Duran de verdad que 5 minutos. Y entonces quise partir con esta gran pregunta y espero que cuando terminemos esta charla, ustedes también se puedan llevar esta pregunta pero con respuestas. Y les voy a dejar algunos tips y compromisos al final que esperaría que todos pudiesen cumplirlos. ¿Por qué algunas personas logran inspirar equipos extraordinarios, incluso en los entornos más difíciles de salud? Y esta es la pregunta que quiero que respondamos juntos. Obviamente no con frases motivacionales, no con recetas mágicas, sino con tres cosas. Experiencia, evidencia científica y herramientas que mañana mismo pueden empezar a aplicar en sus propios equipos. Porque si algo quiero que ocurra hoy, es que en esta conferencia cambie una conversación. Solo una.
la primera conversación que ustedes tengan mañana con alguien de sus equipos. Y ahora, como bien les dije, vamos a hablar acerca de evidencia científica, porque somos una profesión que es altamente científica. Tiene un rol humano, que lo vamos a ver al final, pero nosotros nos movemos en base a ciencia. Y por eso es importante los datos, porque sin datos no hay realidad. Así que acá a veces pensamos que el agotamiento es un problema personal, que alguien no resistió o no sé si alguna vez les pasó. A mí particularmente soy de una generación ya un poquito, ya llevo alrededor de 3 años de experiencia acá en la misma unidad y yo llegué y me crié y me formé con esto. Cuando decían, no, era muy débil para la UCI. Esta persona no sirve, no funciona. Hoy yo no lo veo así, para nada. O de hecho, en algún momento escuché como, no, es que le falta vocación. No pudo soportar que hubiese 2 fallecimientos. Pero somos personas, trabajamos con personas. Y la evidencia nos demuestra exactamente lo que les estoy diciendo, que esto es un fenómeno mundial. Hoy faltan millones de enfermeras en el mundo, 5,8 millones nos dice la OMS. Y si no hacemos algo, esta cifra va a seguir aumentando. Pero quiero que pensemos en algo. Cuando una enfermera renuncia, no perdemos solamente una profesional, perdemos experiencia, perdemos liderazgo, perdemos memoria clínica, también perdemos mentores. Y aparte, ¿qué sucede? Los que permanecen cargan con un peso mayor todavía, porque ese círculo es el que tenemos que romper. En Chile, al igual que en Perú y muchos países de Sudamérica, hemos vivido años de enorme presión asistencial. Y una de las lecciones más duras es que las personas pueden soportar jornadas, pero muy exigentes, cuando sienten que no están solas. En cambio, pueden soportar cargas no tan altas, o incluso hacerse insoportables cuando sienten que nadie las ve. Y esa diferencia muchas veces no la marca el sistema de salud, o no la marcan nuestros hospitales o clínicas, la marca el liderazgo. Ahora, existen 3 mitos. Hay 3 creencias que sabotean silenciosamente a los líderes. Y hoy esta parte la quiero dirigir exclusivamente a los líderes. Y quiero además que comprendamos algo. Liderazgo no quiere decir el jefe de la unidad o el jefe del servicio o la jefa del programa académico, para nada. Hoy todos somos líderes. Cuando egresamos de enfermería ya llegamos liderando equipos, liderando grupos de personas, sosteniendo en parte al sistema. Y entonces, acá hay un mito principal. La gente solo trabaja por plata, solo trabaja por dinero. Yo lo escuché muchas veces. Y durante años pensé que era verdad, hasta que vi personas quedarse en equipos con muy bajos recursos, simplemente porque se sentían profundamente valoradas. Y sobre las nuevas generaciones, de hecho. Hoy escuchamos con frecuencia que el problema son las nuevas generaciones. Pero cuando yo converso con enfermeras jóvenes, casi nunca me dicen que quieren trabajar menos. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. Lo que me dicen es que quieren trabajar en lugares donde puedan aprender, donde puedan ser escuchadas y donde puedan desarrollarse. Y eso, la verdad, no es un problema generacional. Es una expectativa legítima de cualquier profesional. Ahora, el compromiso o el engagement. El compromiso tampoco es un rasgo de las personalidades. Yo no voy a decir como, oh, es que yo, Gustavo, soy una persona muy comprometida, sino que el compromiso va de la mano con otras cosas. He visto profesionales extremadamente motivados perder esa motivación cuando están en entornos tóxicos y otros recuperar completamente su energía cuando alguien cambia la forma en que los lidera. Por eso, si el liderazgo es un recurso, entonces es entrenable. Y si es entrenable, es responsabilidad de los líderes el utilizar estrategias para poder aprender. A mí, en general, las veces me pasa con mi equipo que me dicen como, pucha, ¿puedes venir a hablar tú con un familiar? Porque a ti te sale súper fácil. Y yo le digo, es que chicos, no es que a mí me salga fácil. Yo he entrenado esta herramienta, la herramienta discursiva de cómo yo me comunico. Porque así como yo llegué a la UCI sin saber usar un ventilador mecánico, yo me entrené para poder aprenderlo. Y estas mal llamadas habilidades blandas, o estos skills, deberíamos empezar a entrenar conversaciones difíciles, a entrenar cómo poder liderar a un equipo, a liderar a una persona, ser un mentor para nuestros colaboradores. Y con eso vamos a tener una transformación del sistema. Ahora, aquí les tengo una verdad detrás de todo este mito. Y es que la motivación no es un rasgo,
sino que es una relación. También yo siempre le digo a mi equipo, las motivaciones son internas. Yo la verdad no puedo llegar y decir como hoy día me voy a levantar y voy a motivar a todo mi equipo y voy a llegar con pompón y hacer hurras. Automáticamente no, sino que lo que deberíamos nosotros intentar es que nuestro equipo, nuestras personas, nuestros trabajadores busquen la motivación interna. ¿Cuál es el propósito? Siempre me gusta mucho hablar del propósito, del por qué estamos hoy acá. Por ejemplo, hoy mi propósito en esta conferencia es que ustedes se lleven ciertas herramientas para ser mejores líderes mañana. Mi propósito como enfermero clínico era mejorar la salud de los pacientes con los que estoy, o quizás volver a traerlos a la vida, o entregarles cuidados de calidad. Pero cada uno tiene un propósito interno, que es personal. Y eso es lo que tenemos que buscar para poder volver a tener motivación. Después de años trabajando en las UCIs, llega a una conclusión súper simple. Las personas no llegan motivadas o desmotivadas al hospital, porque se va construyendo esta motivación, pero también se puede destruir. Y en cada conversación, en cada reunión, incluso en cada cambio de turno, en cada reconocimiento que nosotros hacemos, y si la motivación se construye, el liderazgo deja de ser un privilegio para todos nosotros, sino que se transforma en una responsabilidad. Y justamente existe un modelo de liderazgo que lleva décadas estudiando de cómo hacerlo. Y es lo que nos convoca hoy, que es el liderazgo transformacional. Y ahora me gustaría que lo desarmemos juntos. Y entonces, mi pregunta es, ¿qué hace diferente al liderazgo transformacional del liderazgo común y corriente? Entonces, encontré que tenemos cuatro comportamientos observables. Yo en general soy bien práctico para mis cosas, como que esta teoría de escritorio no me gusta mucho, entonces siempre prefiero llevárselos a la realidad para que ustedes puedan decir como, ah, mira, efectivamente el Gustavo tiene razón, me pasó esto. Y tenemos estos cuatro comportamientos. Pueden sacarle un pantallazo para que los vayan después memorizando, lo pueden dejar como fondo de pantalla de sus celulares, para que todos los días vayamos entrenando estas cuatro áreas. Y tenemos la influencia idealizada, la motivación inspiradora, la estimulación intelectual y la consideración individualizada. Así que quiero que veamos cada una de estas. Primero, la influencia idealizada. Ser el primero en hacer lo que pides. Y aquí tiene que ver con la coherencia. Y hay una frase que yo uso siempre y es el ser y parecer. O sea, yo no puedo exigirle a mi equipo que llegue todos los días puntualmente antes de las 8 de la mañana si yo no hago lo mismo, si yo no soy una persona responsable. Esto es algo que sí o sí tenemos que solicitar y tenemos que pedir. Por ejemplo, lo que les puse acá. En la práctica, un jefe de una guardia se queda apoyado en un turno crítico y en vez de delegarlo por completo, reconoce además abiertamente cuando se equivocó en una decisión. ¿Cuál es el error que podríamos cometer como líderes? Exigir disciplina y compromiso que el propio líder no va modelando. O incluso esconder los propios errores para no perder la autoridad. En un segundo punto, la motivación inspiradora. Aquí tenemos que conectar la tarea con un porqué. De ahí esto es súper importante porque viene también a hablar de lo que yo les comentaba anteriormente, del propósito. Y aquí hay una frase que yo escuché hace muchos años y nunca se me ha olvidado. Y es que la gente soporta cargas enormes cuando entiende por qué vale la pena llevarlas. Y esto finalmente, esta frase resume este segundo pilar. Porque en salud hablamos muchísimo. Las enfermeras somos muy buenas para hablar de indicadores, de productividad, de metas, de camas, de presupuestos incluso. Y todo eso, vaya que importa, es parte de lo que nos mueve. Yo creo que es alrededor del 50-60% de mi rol diario. Pero todo esto importa, pero a veces dejamos fuera el propósito. Y aquí yo les hago una pregunta que la pueden responder internamente. ¿Cuántas veces comenzamos un turno diciendo, hoy tenemos ocupación completa? Y pero ¿cuántas veces comenzamos diciendo, hoy tenemos la oportunidad de cambiar la vida de varias familias? Estas dos frases pueden describir un mismo día, el mismo turno que ahora está sucediendo. De hecho, acá afuera de mi oficina está mi equipo trabajando con 32 pacientes altamente graves. Pero si ustedes se lo cuestionan, las dos preguntas que les hice, hay una que conecta de una manera muy distinta, y es que conecta de la parte emocional.
Acá yo en general intento conectar a mi equipo con su propósito a través de historias de pacientes e historias de familias. A veces cuando tenemos visitas extendidas de alrededor de 7 u 8 horas por día, entonces aprovechamos a la familia para que converse con sus enfermeras, con el equipo médico, con el equipo de técnicos de enfermería y que nos cuenten lo agradecidos que están y por qué para ellos es importante nuestro trabajo. Y esta conexión recuerda todo nuestro propósito y que incluso a veces el cansancio hace que estas simples cosas se olviden. Y entonces, solo les quiero decir que un líder transforma indicadores en significado. Entonces, quizás cuando vayamos a medir la ITS por catéter luminoso central, vayamos conectando con emociones, vayamos conectando con realidad local. No vale la pena solo decir como este mes nuestra tasa de I2Q fue de un 0,3, pero quizás podemos decir mucho mejor, chicos, durante este mes disminuimos la estadía hospitalaria de 3 personas, o incluso disminuimos la cuenta del señor Juanito de la cama 3 porque no tuvo una infección, no tuvimos que darle más antibióticos, no tuvo más días de hospitalización, pasó más días con su familia, pudo pasar las fiestas en su casa. Tenemos un sinfín de posibilidades de conexión. Ahora, la estimulación intelectual, que es algo que particularmente a mí igual me encanta ahora y lo veo como líderes, tenemos que ser no los más inteligentes para nada, pero sí tener herramientas y además invitar a nuestro equipo a cuestionar. Y no solo cuestionar, sino también a saber que podemos cometer errores y a veces decir, no sé, pero investiguémoslo juntos. Y aquí les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez detectaron un error, pero dudaron en decirlo? A mí me pasó muchas veces, sobre todo cuando llegué a trabajar, que este particularmente fue mi primer trabajo, y así me he desarrollado como enfermero clínico, enfermero supervisor, y hasta el día de hoy que estoy como enfermero jefe de la unidad. Pero pasé por todos estos estados que yo ya les estoy comentando, para poder llegar a lo que tenemos hoy como este referente de liderazgo. Eh, lo que les comentaba ahora es una pregunta que es incómoda, porque casi todos hemos vivido algo parecido en algún momento. Pero la seguridad del paciente no depende solamente del conocimiento, y eso es súper importante, sino que depende de la seguridad psicológica. Uno de los mayores errores que podemos cometer como líderes es hacer que las personas tengan miedo de hablar. Y a veces esto ocurre con una simple mirada, con lenguaje no verbal, con que yo me cruce los brazos cuando alguien me está hablando, con que frunza el ceño, con una mirada cuestionadora. Entonces tenemos que tener ojo y ser y parecer, que es lo que les comentaba. Porque cuando alguien de nuestro equipo deja de hacer preguntas, los errores no desaparecen, solo dejan de reportarse. Y ahí está el riesgo. Miren, en mi experiencia en general, los mejores equipos no son los que nunca se equivocan. Son aquellos donde cualquier integrante puede decir, ¿saben qué? Creo que aquí hay algo que no está bien. Y nadie interpreta esa frase como una falta de respeto, sino como un acto de responsabilidad. Entonces, les quiero como solo comentar que un equipo seguro habla y un equipo con miedo calla. Y en salud, el silencio puede costar demasiado caro, incluso vidas. Y ahora, la consideración individualizada. Y este probablemente es mi pilar favorito. Yo creo que el pilar 3 es mi segundo favorito, pero este es el mayor. Porque aquí el liderazgo deja de tratar sobre los equipos y empieza a tratar sobre personas. Una vez me dijeron, bueno, es que igual debe ser fácil liderar para ti porque llevas 2 años trabajando, conoces mucho a la gente. Yo digo, sí, claro, pero ¿sabes cuántas personas tengo a cargo? 148 personas, entre enfermeras, técnicos en enfermería y personal administrativo, que son estafetas, secretarias y digitadores. Se imagínense, es muchas las personas como para yo poder ocupar las teorías de liderazgo que existen hoy, como la teoría de la pizza o la teoría de las reuniones, donde tenemos que hacer reuniones de entre 8 a 12 personas. O sea, imagínense, estaría todo un mes teniendo reuniones. Entonces tenemos que buscar nuestras propias estrategias para llegar a esto, a tener una individualización, así como hoy apuntamos a la individualización de los cuidados, también tenemos que apuntar a la individualización del liderazgo, porque un equipo motivado no es un grupo homogéneo por igual, sino que es una suma de personas y tenemos que verlas una en una. Muchas veces yo me he visto diciendo, no, mi equipo está súper motivado, pero los equipos lo sienten.
sea, es más bien etéreo, como que esto de equipo, sino que debería ser las personas de mi equipo están motivadas. Y aquí quiero preguntarle otra cosa. ¿Conocen realmente qué motiva a cada integrante de sus equipos, de sus pares, o puede ser en las escuelas de enfermería, en las escuelas del magíster? ¿Qué motiva a todas las personas? No al grupo, sino que a cada persona. Porque hay quienes buscan aprender, otros necesitan flexibilidad horaria por sus familias, otros buscan reconocimiento en público, otros simplemente quieren sentirse escuchados, otros solo necesitan saber que alguien cree y confía en ellos. Y recuerdo una conversación que tuve hace un par de semanas con una colaboradora, donde yo pensaba que ella necesitaba capacitación, pero en verdad lo que ella necesitaba era confianza. Y fue una gran lección para mí, en verdad, ¿eh? Porque muchas veces intentamos resolver un problema equivocado, en base a lo que yo creo que necesita la otra persona. Pero un buen líder ya deja de preguntar qué necesita mi equipo, sino que comienza a preguntar qué necesita María, qué necesita Julia, qué necesita Julián, etcétera. Porque las personas nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Y eso es liderazgo. Y ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia? Yo les comentaba que somos una profesión científica y por lo tanto tenemos que movernos en base a datos. Como les mencionaba en mi inicio, lo que hablamos delante es que nosotros necesitamos datos. Yo soy magíster en políticas públicas y trabajo en base a datos. Entonces, hoy les vengo a mostrar algunas revisiones sistemáticas y unos meta-análisis al respecto. Y entonces, les pregunto, ¿alguna vez les ha pasado que escuchan una conferencia inspiradora y salen súper convencidos? Y una semana después vuelven exactamente a hacer lo mismo. Entonces, yo pregunto, ¿por qué ocurre esto? Y es porque la inspiración dura poco. Las convicciones duran muchísimo más. Y las convicciones nacen cuando entendemos que una idea no solo es bonita, sino que es verdadera. Y todo lo que hemos conversado hasta ahora puede sonar simplemente como un sentido común, como que yo diría, bueno, pero si esto todos lo sabemos, pero saben que de verdad no lo es. Durante los últimos años se han publicado decenas de revisiones sistemáticas y metaanálisis intentando responder una sola pregunta que es muy concreta. ¿Realmente importa cómo lideramos? Y la respuesta es contundente. Siempre sí. Muchísimo más de lo que imaginamos. Ahora, burnout y compromiso laboral. Le puse acá la evidencia que encontré de estos últimos 6 años. Aquí quiero que olviden por un momento el número de estudios y quiero que piensen en la enfermera que terminó el turno de noche esta mañana, en el enfermero que lleva meses diciendo que está cansado, o en la colega que antes proponía ideas y que hoy guarda silencio. Eso es lo que los investigadores han intentado poder descifrar. ¿Qué hace que una persona llegue hasta ese punto? Y las revisiones sistemáticas muestran algo súper interesante. Cuando los equipos perciben un liderazgo transformacional, disminuye el agotamiento emocional, disminuye la despersonalización y aumenta el engagement, aumenta el compromiso con el trabajo. Ahora quiero detenerme aquí, porque muchas veces interpretamos mal estos resultados. El liderazgo no elimina el burnout, no hace desaparecer la sobrecarga, no crea más camas de la nada, no contrata más personal. Eso sería súper irresponsable de mi parte decirlo. Lo que sí hace es convertirse en un factor protector. Es decir, cuando dos equipos viven condiciones súper similares, este que tiene un liderazgo de mejor calidad tiene más probabilidades de mantenerse comprometido, de cuidar mejor de sus integrantes y enfrentar el desgaste de una manera mucho más saludable. Y eso cambia completamente nuestra responsabilidad como líderes. Yo en verdad, durante años pensé que mi principal trabajo era resolver problemas operativos. Pero hoy creo que mi principal trabajo es evitar que las personas se sientan solas mientras enfrentan estos problemas. Y eso es muy distinto. Ahora, el burnout no siempre comienza cuando aumenta el trabajo, sino que muchas veces comienza cuando disminuye el sentido de pertenencia. Entonces, como líderes, lo que tenemos que lograr es que nuestros equipos se sientan parte, que no sean invisibilizados, que de verdad escuchen y sientan que lo que ellos hacen tiene una repercusión en la vida de una persona y que aparte es vista y es vista por su líder. Ahora, retención y seguridad del paciente.
Y aquí aparece uno de los descubrimientos que más me impresionó cuando estudié liderazgo. Durante mucho tiempo pensamos que el bienestar del equipo y la seguridad del paciente eran dos objetivos distintos. Como que casi que tuviésemos que elegir, como ya, ¿por qué, por dónde voy? ¿Bienestar del equipo o seguridad? Primero, cuidar al paciente. Después, preocuparnos por el equipo. Pero la evidencia nos muestra exactamente lo contrario. Cuando mejora el liderazgo, las personas permanecen más tiempo en las organizaciones. Por consecuencia, tenemos un mayor compromiso y mejora el clima laboral. Por consecuencia, también mejoramos los indicadores relacionados a la gestión y a la calidad del cuidado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los errores rara vez son solamente errores individuales. La mayoría de las veces nacen de sistemas que están muy tensionados, con equipos que están agotados, con comunicación deficiente, por miedo a hablar o incluso por falta de apoyo. Entonces, cuando un líder como nosotros crea un ambiente donde las personas pueden decir, necesito ayuda o levanto la mano, sabes que no estoy de acuerdo, creo que aquí hay un riesgo. No solo estamos cuidando al equipo, sino que estamos protegiendo a nuestros pacientes. Y aquí quiero contarles algo que veo frecuentemente en cuidados intensivos. Los mejores equipos no son los que trabajan en silencio, son los que conversan, son los que preguntan, son los que se corrigen entre ellos, los que entienden que cuestionar una decisión clínica no es desafiar la autoridad, sino que es proteger una vida. Y entonces, cada vez que un líder mejora la comunicación dentro de su equipo, mejora la seguridad del paciente, aunque nunca toque directamente al paciente. Y ahora, para poder condensar todo esto, les traje algunos pequeños escenarios ilustrativos que sintetizan patrones documentados en la literatura y que ustedes van a poder llevarse a sus casas. Porque finalmente acá esto no pasa en hospitales famosos, que uno diga como, ah, sí, es que esto lo hizo John Hopkins, o esto pasa en la Clínica Mayo. En absoluto, estos no son grandes proyectos, sino que situaciones que yo creo que todos alguna vez hemos vivido. Porque el liderazgo transformacional no ocurre en los congresos, ocurre un jueves cualquiera a las 8 de la mañana durante un cambio de turno. Y entonces, imaginemos una unidad de alta complejidad, una rotación elevada, licencias médicas frecuentes, personas emocionalmente agotadas. La jefatura era técnicamente impecable, todo funcionaba, los indicadores al día, buenos números, las auditorías siempre bien, pero había un problema. Nadie preguntaba cómo estaba el equipo. ¿Qué cambió? No llegó más presupuesto, no aumentó la dotación. Comenzaron pequeñas acciones, 5 minutos de escucha, nada más que eso. Reconocimientos en específico, espacios donde las personas podían expresar lo que estaban viviendo. ¿Cuál fue el resultado? No fue magia, fue confianza. Cuando las personas sienten que alguien las ve, que están siendo observadas por alguien, recuperan parte de esa energía que habían perdido. Y aquí quiero decirles algo súper importante. Escuchar no significa resolver todos los problemas. Significa que la persona deja de enfrentarlos sola. Ahora, este caso yo creo que podría sonarles familiar. Después de una crisis, muchos equipos siguieron funcionando. Una crisis quizás como COVID-19, pongamos. Pero dejaron de creer. Estos equipos cumplen, asisten, trabajan, pero ya no proponen, ya no innovan, ya no participan. ¿Qué hizo el nuevo liderazgo? Algo muy simple. Empezó diciendo, equipo, no tengo todas las respuestas. Y esa frase que parece tan pequeña cambió completamente la relación con el equipo. Porque cuando un líder reconoce sus límites, les da permiso a los demás para que hagan exactamente lo mismo. Y ahí aparece algo maravilloso, la colaboración. La confianza nunca nace desde la perfección, nace desde la autenticidad. Y eso quiero que les quede también tatuado en la piel. Ahora, liderazgo en cuidados críticos. Tengo que hablar de esto porque es mi área de confort, claramente. Quiero volver a mi lugar de trabajo. Probablemente uno de los ambientes más complejos para liderar, porque convivimos todos los días con la incertidumbre, con decisiones difíciles, con familias viviendo el peor momento de sus vidas, con equipos sometidos a una enorme presión tanto asistencial como emocional. Y justamente por eso el liderazgo importa más, no menos. En una UCI nadie necesita un jefe que recuerde solamente los protocolos.
Necesita alguien que sea capaz de sostener emocionalmente el equipo cuando el protocolo ya no nos alcanza. Después de todos estos años he aprendido algo, y es que las personas en general se olvidan de todas las reuniones que tenemos. Se olvidan de las capacitaciones, incluso se olvidan de los discursos diarios que les doy, pero nunca se olvidan cómo se sintieron trabajando con un líder. Y esa sensación termina definiendo cómo es la cultura de cada unidad. Y entonces, después de revisar toda esta evidencia, creo que podemos llegar a una conclusión que es muy simple. El liderazgo transformacional no es una moda, para nada. Tampoco es una habilidad blanda. No es algo bonito de tener, como, ay, ojalá que todas las instituciones tuvieran liderazgo transformacional, sino que es una estrategia que está respaldada por la evidencia para mejorar el bienestar de los profesionales, fortalecer los equipos y ofrecer un cuidado más seguro para todos nuestros pacientes. Y entonces aquí me aparece una nueva pregunta. ¿Cómo convertimos todo esto en acciones concretas? Porque las buenas ideas solo cambian el mundo cuando alguien decide practicar. Entonces, acá ya les dije, hemos hablado de historias, hemos hablado de evidencia, hemos hablado de liderazgo transformacional, pero probablemente muchos estén pensando, oye, qué lindo suena, pero ¿qué hago mañana cuando yo llegue a trabajar? Porque el liderazgo no cambia cuando terminamos un diplomado o hacemos un magíster. Cambia cuando modificamos pequeñas conductas que repetimos todos los días. Así que quiero compartir con ustedes 5 conductas o 5 acciones extremadamente simples. Ninguna requiere presupuesto. Ninguna requiere autorización de la dirección o de sus propias jefaturas. Ninguna depende del Ministerio de Salud. Dependen únicamente de ustedes, de nosotros. Y les aseguro algo. Si aplican solo una de ellas durante el próximo mes, su equipo lo va a notar. Así que vamos con la conducta 1. Reconocimiento significativo. Y aquí nuevamente les dejo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que felicitaron a alguien de sus equipos? ¿A un compañero, enfermero, a un técnico, a un médico, a cualquier persona? Piénsenlo. Y ahora una pregunta más difícil. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron exactamente por qué lo estaban felicitando? Porque ahí hay una diferencia importantísima. Muchos líderes dicen, oye, buen trabajo, o claro, eso es amable, pero casi no genera ningún aprendizaje. Pero en cambio, imagínense que su líder mañana les diga, oye Gustavo, ¿sabes qué? Quiero agradecerte como acompañaste hoy a la familia de don Juan de la Cama 5. No solo le entregaste la información, sino que le diste tranquilidad en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Eso cambia completamente el impacto que se va a llevar Gustavo mañana. Y le voy a compartir algo muy personal. Una de las cosas que más disfruto hacer en mi unidad es reconocer públicamente a las personas. No solamente cuando obtienen un premio o cuando cumplen años, sino también cuando completan años de servicio, cuando terminan una capacitación, cuando alguien hace algo extraordinario en un turno aparentemente normal. ¿Y por qué? Porque las personas necesitan sentir que su esfuerzo vale la pena y que alguien dio su esfuerzo. Y muchas veces el reconocimiento más valioso no viene de una evaluación anual o de los feedback o de las evaluaciones de desempeño, sino que viene de una conversación de 30 segundos frente al equipo completo. Así que les tengo un desafío para que lo apliquen desde mañana. Quiero que ojalá, antes de terminar su jornada laboral mañana, reconozcan a una persona, pero háganlo con nombre, con un hecho concreto y con el impacto que tuvo. Porque el reconocimiento genérico dura segundos, pero el reconocimiento específico puede acompañar a una persona durante años. Conducta 2. Un propósito compartido. Y quiero que imaginen 2 formas de comenzar un turno. La primera, voy entrando en mi unidad y digo, hoy no tenemos ninguna cama libre y hay 3 pabellones. Ahora, la segunda, hoy tenemos varias familias que necesitan que demos lo mejor de nosotros. Y además hay pacientes que están en su cirugía y que necesitan recibir nuestros cuidados. Las 2 frases dicen exactamente lo mismo, pero una habla de trabajo y otra habla de propósito. Y en salud es muy fácil perder el sentido, porque las alarmas suenan, los teléfonos no paran, los pendientes aumentan y aumentan, y sin darnos cuenta empezamos a trabajar en piloto automático. Y ahí aparece el liderazgo, recordando constantemente por qué hacemos lo que hacemos.
Así que en mi experiencia, los equipos no necesitan discursos largos, necesitan pequeños recordatorios. 60 segundos bastan para cambiar el ánimo con el que se comienza un turno. Así que desafío 2. Desde mañana, antes de que comiencen sus jornadas, recuerden una historia, no un indicador, no una meta, una historia. Porque las personas conectan mucho más con historias que con estadísticas. 3. Seguridad psicológica. Hay una pregunta que cambió mi forma de liderar. Cuando ocurre un error, ¿qué pregunta hacemos primero? Muchas veces preguntamos, ¿quién fue? Hoy intento hacer otra. Cuesta, y cuesta por varias razones que no vamos a andar hoy, pero hay varias razones del por qué nuestro cerebro funciona de esa manera. Pero hoy los invito a reflexionar y ojalá interiorizar esta pregunta. ¿Qué ocurrió en el sistema para que sucediera el error? No porque las personas no sean responsables, para nada, sino porque quiero que vuelvan a hablar la próxima vez. Un equipo que tiene miedo, que oculta errores, un equipo seguro, los comparte para poder aprender y que esto no vuelva a pasar. Y esa diferencia puede salvar vidas. Y quiero decir algo que considero muy importante. En cuidados críticos, el mejor profesional no es quien nunca se equivoca, es quien tiene la valentía de levantar la mano antes de que el error llegue al paciente. Así que el desafío es que la próxima vez que alguien les plantee una duda, agradezcanle antes de responder, porque cada pregunta es una oportunidad para construir confianza. 4. Participación. Muchas veces confundimos participación con democracia absoluta. Y no es eso, el líder sigue tomando las decisiones, pero las personas necesitan sentir que su voz fue escuchada. Yo no sé, me imagino que alguna vez han escuchado o incluso ustedes mismos han dicho como, ay, es que toman decisiones entre cuatro paredes, por ejemplo. Y tenemos que intentar invitar a que esto no sea así, un liderazgo participativo, no autoritario, pero participativo. Ahora, bien, hay decisiones que tienen que ser tomadas por la jefatura. Hay otras que podemos involucrar. Y les comparto una experiencia. En ocasiones, cuando una decisión afecta directamente a mi equipo, vale la pena que nos detengamos un minuto y que preguntemos, equipo, chiquillo, compañeros, colegas, como ustedes quieran, ¿cómo lo ven ustedes? No siempre vamos a poder hacer exactamente lo que el equipo propone, pero el solo hecho de preguntarles cómo lo ven hace que ellos cambien la forma en que las personas puedan vivir esta decisión, porque se sienten parte de, porque participar genera compromiso, imponer genera obediencia, y la obediencia no significa compromiso. Los que tienen hijos ya pueden saberlo. Así que el desafío que les dejo es que la próxima decisión importante que tengan, antes de comunicarla, pregunten la opinión de su equipo. Y me refiero a decisión que puede ser tan simple como ¿qué parche le pongo a esta lesión por presión? ¿Qué modalidad ventilatoria vamos a utilizar en este paciente? Hasta ese tipo de decisiones. Pregúntenle la opinión de su equipo, de su par, de su compañero, de la persona con la que están trabajando. Y luego explíquenles qué elementos de sus comentarios van a poder incorporar y por qué. Y la última conducta, la 5, desarrollo de las personas. Y quiero terminar con la conducta que probablemente tiene un efecto que es más duradero en el tiempo, que es desarrollar personas. Porque hay una pregunta que intento hacer con harta frecuencia. ¿Qué te gustaría aprender este año? Parece sencilla, pero transmite un mensaje enorme. Creo en tu futuro. Los mejores líderes que tuve nunca intentaron que yo dependiera de ellos. Intentaron que yo creciera. Y creo que ese debería ser nuestro objetivo. No formar seguidores, sino que formar nuevos líderes. Porque el verdadero éxito de un líder no se mide por lo indispensable que se vuelve, sino que se mide por la cantidad de personas que crecieron gracias a él. Así que también tienen otro desafío. Esta semana conversen con alguien de su equipo. No sobre desempeño, no sobre indicadores, sino que pregúntenles, ¿qué sueño profesional tienes? Y luego ayudémoslos a dar este siguiente paso, porque muchas carreras cambian gracias a una sola conversación. Y para cerrar, quiero volver con nuestra buena amiga Marisol. Marisol sigue siendo enfermera hoy, no porque el sistema haya cambiado de la noche a la mañana, sino que su líder, su jefa en ese momento, decidió liderarla como persona antes que como un recurso.
Y acá les dejo una frase que también tiene evidencia, viene de un libro de liderazgo, que dice, la mayoría de las personas no renuncian a su profesión, sino que renuncian a entornos donde dejaron de sentirse valoradas. Así que nosotros, como enfermeras y enfermeros, lo que tenemos que hacer es empezar a centrarnos en las personas, a cambiar este discurso centrado en resultados y enfocarnos en quienes cuidan a nuestros pacientes. Porque los líderes transformacionales no cambian hospitales, cambian vidas. Y cuando cambian vidas, transformamos nuestros hospitales. Así que les dejo una tarea. ¿Qué conducta van a llevar a su equipo esta semana? Ahí están mis redes sociales. En caso de que quieran hacer alguna pregunta o solicitar la presentación, con mucho gusto se las envío. Muchas gracias por su atención.